19. Lucas 19. Vamos a leer la palabra de Dios y luego oraremos pidiendo la bendición del Señor sobre su palabra. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Esta es una historia que todos nosotros lo hemos leído seguramente muchas veces. Hasta seguramente los niños conocen la historia de la que cuenta aquí la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 19, versículo 1 dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, hermanos. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa. Tú haces tu obra por medio de ella cuando quieres, a quien tú quieres y de la manera que tú quieres. Nosotros somos indignos de aún de escucharla y de aún proclamarla, por cuanto somos pecadores. Pero Señor, queremos honrar tu palabra en esta mañana. Y queremos suplicarte, que así como en el pasado, tú por medio de esa nube guiabas a tu pueblo en el desierto por el día y por la noche. Y así como tú enviaste a tu Espíritu para que les guíe, Señor, te suplicamos que tú también en esta hora, en esta precisa hora, tú envíes a tu Espíritu aquí entre nosotros y nos hables, oh Señor. Habla, Señor, a nosotros. Y por medio de ella podamos ser santificados y transformados a la imagen que todos nosotros deseamos, a la de tu bendito Hijo. Padre, sé con nosotros. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Habíamos dicho que este texto es un texto muy conocido. Seguramente hemos leído varias veces estas palabras, pero quizás no hemos meditado como debiéramos, ¿no? Como correctamente entender la enseñanza o el espíritu de este pasaje. ¿Tú has pensado alguna vez cuántas cosas te ha ido dando Dios a lo largo de toda tu vida? Desde el principio, a medida que ha ido pasando los años, nosotros tenemos que reconocer cuán benigno ha sido la mano de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios nos permitió, por ejemplo, nacer. Hemos venido a la existencia porque Dios lo hacía, así lo ha querido. Aunque hay muchos pecadores que cuando uno le atribuye a Dios la existencia del cual estos preguntan: yo no pedí nacer, pero aún nacer es una bendición, es un don de Dios. Dios nos concedió el tener una familia. Dios nos dio seres queridos, en los cuales podemos nosotros establecer una comunión, un núcleo familiar en donde podemos recibir grandes bendiciones de Dios. Dios nos ha dado salud, la salud que tenemos en nuestros cuerpos no es de nosotros, es Dios quien nos sostiene. Él nos libra de enfermedades cuando nosotros atravesamos por ella.
Él viene y nos da sanidades, proveyéndonos medicamentos, médicos y así todo tipo de cosas para sanar nuestras dolencias. Él nos concedió el poder tener estudios, o algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros. Poder haber estudiado, ir a un colegio, instruirnos en las cosas de la vida, ser aprendidos en cosas que nos servirían para poder batallar la vida. Él nos da trabajo todos los días, Él nos da tener un techo, un lugar donde estar cobijado por las noches, de los climas, de los peligros. Allí estamos nosotros con un hogar. Dios nos ha dispuesto todas las cosas necesarias en esta vida. Las que son esenciales, nosotros podemos decir que Dios ha sido con nosotros. Así como les comunicó el apóstol Pablo a los de Atenas, diciendo, pues Dios es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Aun siendo todas y cada una de estas dádivas necesarias y lo confesamos que son valiosas para nuestra vida, sin embargo, ninguna de ellas se puede comparar con otra dávida a la cual Dios da, a la cual Dios le ha placido dar al hombre. Y estamos hablando de la dádiva de la salvación. La dádiva de la salvación, de la cual nos habla el texto que hemos considerado. ¿En qué es superior el don de la salvación, el don de esta dádiva, en cuanto a los demás dones que Dios nos da, los que hemos acabado de mencionar? Primeramente, en su contenido. Su contenido consiste en beneficios tan enormes que nosotros nunca podríamos conseguir de ninguna otra manera. No los encontramos aquí en este mundo, los beneficios que Dios da en este don de la salvación, que es parte del favor de Dios. Y esta salvación que Dios nos otorga, este don supremo, con la muerte no se acaba. Con la muerte no se acaba, como pasa con los otros dones que Dios nos da y que nosotros recibimos de Él. Cuando una persona abandona este cuerpo, cuando una persona abandona esta vida, abandona este mundo y pasa a no tener nunca más ninguna relación con nada de lo que Dios le ha dado en esta vida. Lo pierde todo, pasa a serle quitado absolutamente todos los dones recibidos por Dios en esta vida. Pero con la salvación que Dios otorga no pasa de la misma manera. No pasa de la misma manera. Tras la muerte, esta dádiva nos introducirá en una vida aún más dichosa en comparación que todo aquello que nosotros hemos conocido de este lado de la gloria. Además de su contenido, esta dádiva de la salvación, Dios la ha comprado para nosotros a un precio mucho más de lo que puede valer el universo entero. Hay muchos millonarios que tienen mucho dinero y tienen la capacidad de comprar una isla. ¿Quién puede comprar una isla, verdad? Sale mucho dinero comprarse una isla. Hombres tienen tanto dinero que tendrían la capacidad de comprar un país. ¿Cuánto vale un continente? ¿Cuánto vale el mundo? Y sin embargo, el precio que tuvo que pagar Dios para que nos concediera este don de la salvación es mucho más valioso de lo que pueda valer un universo entero. Esta dádiva de la salvación es especial por la manera que Dios la otorga a los hombres. ¿Y cuál es esa manera de la cual Dios otorga esta salvación a los hombres? Bueno, la historia que nosotros acabamos de leer de Zaqueo, esa ilustración de la respuesta que podemos dar a esta pregunta. Cristo viene de una manera personal, a dar esta vida, a dar esta salvación. ¿Cuándo? Lo hace en un momento concreto, en un día concreto. ¿A quién? A quien es aquel Él la quiere dar. Notemos el texto. ¿Cuándo fue ese día para Zaqueo? ¿Cuándo fue el día en el cual Zaqueo recibió de esta salvación? Nos dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Cuándo fue? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese hoy, del versículo 5, es el mismo que resalta allí en el versículo 9, cuando Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Cristo mismo resume ese encuentro allí en el versículo 10, cuando Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto ilustra este relato de Zaqueo, cuando llega este hoy.
Y este hoy es cuando Cristo viene y busca y salva a aquel que está perdido. Repasemos cómo Cristo viene a dar esta inapreciable dádiva para los hombres, que es la salvación. ¿Cómo es que Cristo viene y la da? Todos aquí podemos decir que nosotros hemos disfrutado más o menos, en menos o más cantidades, de la medida de esa lista de dádivas que nosotros hemos mencionado en un principio, ¿verdad? Todos hemos recibido, algunos más, otros menos, pero todos hemos recibido de estas cosas de la mano de Dios. Pero no todos pueden decir que han recibido esta otra dádiva de la salvación. No todos. Durante todos los años de nuestras vidas hemos recibido muchos dones y muchos favores de parte de Dios. Y podemos decir que Dios, todos los días de mi existencia, me visita con bendiciones temporales en las cuales yo experimento día tras día. Pero en todos los años de mi vida, no encuentro un solo día del cual yo puedo decir, hoy ha venido la salvación a mi casa. Veamos cómo da Jesús el don de la salvación a los perdidos. Este versículo 10, él lo resume, Jesús como el Salvador, por un lado viene a buscar, dice él. Viene a buscar y después dice, viene a salvar. Y luego él añade, ¿a quiénes? A los que se habían perdidos, a los que estaban perdidos. Pero empieza el relato de nuestros textos diciendo que habiendo entrado Jesús en Jericó, esta importante ciudad era una parada en la cual Cristo tenía que detenerse antes de llegar a Jerusalén o a su camino a Jerusalén. Y dentro de la ciudad es donde se produce este encuentro notorio con Zaqueo. Ahora estamos con un personaje público, un jefe de los colaboradores de impuesto romano. Jericó era uno de esos 3 distritos en los que se dividía Palestina para recaudar impuestos a los romanos. Zaqueo estaba al frente de esta oficina allí en Jericó. Él era un jefe de los cobradores de impuestos, era un hombre eminentemente importante. Zaqueo estaba al frente de esta oficina que estaba en esta ciudad. Jericó estaba en una ruta que era muy importante comercialmente hablando. Además, había productos fabricados allí mismo en Jericó que eran muy valiosos, nombrando asimismo de ese árbol de que nombra allí la Escritura. Ese árbol era un árbol que producía ciertas flores aromáticas que de ahí fabricaban un incienso, perfumes, en donde era muy valioso. Jericó era una ciudad importante donde se movía allí mucho dinero. Mucho dinero se movía. Y este jefe de esta oficina se había hecho con una gran riqueza. Podemos suponer, por las palabras del versículo 8, que mucho de su vida él la dedicó a hacer dinero, a producir riqueza. Él llegó a un puesto así, él vio el campo que se le abrió ante sí, porque él no empezó, sino que él fue ascendiendo hasta llegar a ser jefe de todas estas personas. Y él vio este campo que se le abrió. Él vio toda esta posibilidad que él tenía de hacerse con mucha riqueza. Y sin duda, él era un hombre que la aprovechó. La aprovechó. Y en el camino, ¿quién sabe lo que habrá hecho él? ¿Quién sabe sobre cuántas personas Zaqueo tuvo que pisar, para poder llegar a acumular tanta riqueza en su vida? Este era un hombre prominente en esa ciudad, pero al mismo tiempo, él era considerado por los judíos como un traidor, como un espía. El versículo 7 dice, al ver esto todos, veían que Jesús había entrado a su casa, dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo veían como un hombre traidor, él era un hombre odiado realmente por el pueblo. Los cobradores de impuestos o publicanos habían pagado una suma fija de dinero al gobierno romano por el privilegio de cobrar enormes sumas de dinero al pueblo. En todas las circunstancias, el gobierno romano le imponían a ellos un precio acerca de tal impuesto y a partir de ahí ellos podían cobrar lo que quisieran. Así que imagínense cómo se aprovechaban del pueblo. Entregaban la recaudación que demandaba el Imperio Romano y ellos cobraban aún mucho más de ese impuesto para hacerse ellos con grandes riquezas. Y así el pueblo era oprimido por los judíos, y ahí viene el cuestionamiento de todas estas personas que murmuraban que por qué Cristo iba a reposar en la casa de un hombre así. Los consideraban traidores, ladrones, pero mire qué curioso.
porque el nombre, la traducción del nombre de Zaqueo significa justo. En medio de esta vida que él llevaba, siendo detestados por los judíos y al mismo tiempo haciéndose con mucho dinero, había una cosa que estaba pendiente en la vida de Zaqueo. Había algo que estaba en su mente en la cual él quería realizar. Aún en medio de estas tensiones de la vida que él llevaba, una vida de cobrar impuestos, de vender y comprar, el versículo 6 nos dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. La forma en la que está escrito este verbo, en la cual él procuraba, parece que era una cuestión que él tenía pendiente en su vida. Era algo que él tenía que hacer en su vida. Ver a Jesús, como que le rondaba en su cabeza, como algo que él tenía que hacer. Pero nosotros vemos como esas personas que dicen que en medio de sus ocupaciones, en medio de sus trabajos, en medio de sus vidas, ellos dicen tener algo pendiente. Ellos pueden llegar a decir, un día iré a la iglesia. O un día leeré la Biblia. Mira, medita en esto que acabamos de hablar. Un día lo meditaré. Como algo que tienen pendiente allí, siguen con sus vidas, pero tienen eso allí pendiente, como algo que hacer. Vemos esta actitud también en Herodes, cuando se decía de él lo mismo. Allí en Lucas capítulo 9, versículo 9, dice que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estando perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías apareció. Y otros, algún profeta del Antiguo Testamento ha resucitado. Yo decapité a Juan el Bautista. ¿Y este quién es? ¿Quién es este Jesús? Dice que él procuraba ver a Jesús. Y dijo Herodes, a Juan le hice decapitar, pero ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, dice. En medio de sus placeres, en medio de sus quehaceres como rey, había ese deseo. Había eso que él se había propuesto, el ver a Cristo. Sin embargo, él nunca salió de su palacio. Nunca salió de sus comodidades para realmente ir. Algo pendiente, pero allí quedó. Pero sin embargo, con Zaqueo no pasó lo mismo. Ver a Cristo era algo pendiente para él. Era algo pendiente. Él localizó el itinerario del camino en el cual iba a pasar Jesús en esa visita a Jericó y él buscó el lugar para poder verlo mientras él pasaba. Pero juntándose tanta gente para hacer lo mismo y siendo Zaqueo un hombrecito pequeño, un hombre menudo de estatura, no podía ver a Jesús. No podía lograr ver a Jesús entre toda esa multitud. Sin embargo, tan profundo era el interés que él tenía de ver a ese maestro que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para verlo, y él subió a ese árbol. Se subió a ese árbol. No quería perder esa oportunidad. ¿Qué cuadro es el más llamativo, verdad? Ver a un hombre del índole de Zaqueo, un hombre preeminente, un hombre importante, un hombre que era odiado, subirse a un árbol para poder ver a Jesús pasar. Zaqueo buscaba ver ansiosamente al maestro de quien tanto oyó que hablaba. Pero nos podíamos preguntar, porque dice que Zaqueo buscaba ver a Jesús. Pero luego en el final del pasaje dice que Jesús es el que busca a los que están perdidos. Y la pregunta es, ¿quién buscó a quién? ¿Zaqueo buscó al Señor o el Señor buscó a Zaqueo? ¿Quién buscó a quién? Cuando llegó Jesús a la altura del árbol donde estaba Zaqueo, allí pasó algo muy raro. Pasó algo muy raro. Nos damos cuenta que no era Zaqueo quien realmente estaba buscando a Jesús, sino parece justo lo contrario, que era Jesús el que estaba buscando a Zaqueo. Zaqueo es verdad que procuraba ver al Señor, pero Jesús era quien miró a él y lo llamó por su nombre en el versículo 5. Y miren qué curioso, que Jesús se autoinvita a comer o a posar en la casa de Zaqueo. Jesús nunca había hecho algo parecido. Siempre eran a él a quien invitaban y él se acercaba y recibía la invitación, pero en este caso era el Señor quien se autoinvitó. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué el Señor se autoinvitó a estar en la casa de él? Porque dice la palabra que era necesario. Era necesario. Era necesario que pose en tu casa hoy, Zaqueo.
Date prisa en descender, le dijo, porque hoy debo quedarme en tu casa. Es necesario. La palabra necesario, hace unos cuantos días que venía meditando yo en esta palabra, porque la encontramos muchas veces en la Biblia. Habíamos comentado hace un tiempo atrás con aquellas palabras de Jesucristo cuando Él, hablando con Pedro, cuando Pedro lo reprende, Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea muerto por ellos y sea crucificado y resucite al tercer día. Esa palabra necesario está hablando de algo que tiene que suceder sí o sí para alcanzar un fin ya calculado o predestinado, en este caso con Dios. No puede lograr ese fin si no sucede esto. Esto es necesario que suceda para poder alcanzar ese fin. Por eso es necesario que yo pose en tu casa. Porque hay un fin que lograr, hay un fin que alcanzar. Así que desciende deprisa, que es necesario que yo repose hoy, dijo el Señor, hoy en su casa. Él no dijo, será conveniente que tú me recibas en tu casa. Cristo no dijo eso. El Señor sabía muy bien que la gran multitud que le rodeaba estaría menos que complacida con estas palabras de él a Zaqueo. Y Jesús tiene que llevar el reproche de una mayoría que habla mal de él. ¿Por qué? Simplemente porque él fue a comer con este hombre al cual era tremendamente odiado por todos. Jesús debe quedarse en la casa del jefe de los cobradores de impuestos porque esto estaba en conformidad con el llamamiento del Salvador. Esto estaba en armonía, con una total armonía con el propósito para el cual se había encarnado Jesucristo. Y como respuesta al llamado de Jesús, Zaqueo desciende ligeramente y dice la palabra que él lo hace gozosamente. ¿Qué pudo darse cuenta este hombre subido a ese árbol cuando Jesús fijó sus ojos en él? ¿De qué cosa se dio cuenta él? ¿Por qué? Porque allí había mucha gente, allí había mucho tumulto de gente, mucho murmullo, gente amontonada en ese camino. Había mucha gente mirando al Señor. Imagínese usted, póngase desde la perspectiva de Cristo. ¿Cuántas no eran las caras que estaban mirando al Señor Jesucristo? Por donde Él mirara, todos estaban con sus ojos puestos en Él. Muchas caras, mucho tumulto. Pero Jesús puso sus ojos en aquel hombrecito que estaba en ese árbol. Y no fue una mirada cualquiera, como quien ve a uno que estaba por ahí. Y tampoco lo vio de una forma simpática, como diciendo, Pedro, mira aquel hombrecito tan pequeño allí en el árbol. Y continuó su camino. No, había una mirada especial de Dios en ese hombre. De Cristo en ese hombre. Zaqueo se daba cuenta que esa fue una mirada diferente. Una mirada de alguien que lo conocía. Alguien que le había llamado por su nombre. Aunque ha sido alguien que él no había visto nunca jamás. Alguien que no había hablado con él nunca. Pero mira, ¿por qué él me conoce y me llama a mí? Se preguntaría Zaqueo. A mí, me está mirando a mí. Entre todos los rostros que lo miran a él me mira a mí y me habla a mí. Y encima me dice que quiere venir a mi casa, a reposar conmigo. Esa palabra reposar es una palabra interesante. Está hablando de alguien que se va a quedar a dormir en tu casa. Y cuando alguien se iba a quedar a dormir a tu casa, iba a pasar por el tiempo de la cena, y la cena para los judíos era un tiempo muy importante, porque era el tiempo donde toda la familia dejaba el ajetreo del día y se sentaban todos juntos para compartir el mejor tiempo del día juntos. Y él entendió que Jesús le dijo ese reposar de esa manera. Y aún me añade más, él me dice que es necesario, que eso tiene que ser hecho. En realidad, ¿quién buscaba a quién? Es Cristo quien llama a Zaqueo para darle el don de la salvación. Es Cristo quien lo llama. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí entonces? Cristo lo llama, Cristo le habla diciendo que es necesario, pero ¿qué fue lo que pasó allí en ese día? Precisamente en ese hoy en el cual Cristo se refiere, importante de la vida de Zaqueo. ¿Qué fue lo que pasó entre el descenso del árbol, entre el ir hasta la casa de él, entre el momento que estaba en la casa? ¿Qué fue lo que pasó precisamente? Pasó lo que dice el versículo 10, que Jesús vino a buscar y a salvar a un hombre que estaba perdido, subido a un árbol. O en las palabras del versículo 9, en ese hoy de la vida de Zaqueo, vino la salvación a su casa. Hoy,
Jesucristo, que fue antes anunciado, Él fue enviado al corazón de este hombre para traerle una bendición a él, a fin de que se convirtiera este hombre de su maldad. ¿No significa esto la emancipación del mayor de los males y el ser puesto en una posición o en la mayor posición en la cual uno se puede poner para recibir el mayor de los bienes? Hoy Jesús había llamado y había entrado en ese hogar con la bendición de la salvación. Por tanto, hoy se había producido el gran milagro espiritual. El gran pastor, ese día, hoy, había encontrado a esa oveja que estaba perdida. Sí, pero ¿podríamos ser más concretos lo que pasó en ese día? ¿Qué cosas ocurrieron más concretamente para poder decir que la salvación llegó a la casa de ese hombre aquel día? ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo Jesús para que eso fuera así? Creo que la mejor respuesta que nosotros encontramos a esta pregunta, si tienes allí tu inario, búscalo conmigo en la Confesión de Fe, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de la Confesión de Fe, vamos a leer allí qué fue lo que pasó a este hombre el día de la visitación de Cristo a su casa. Si alguien lo encontró, por favor, puede decir el número de la página para que sea 259. Página 259. Vamos a contestar a esta pregunta. ¿Qué fue lo que pasó ese día en la casa? Y vamos a leer el párrafo 1, que dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminado de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene especialmente de la gracia libre y especial de Dios. Este era uno de esos hombres ordenados por Dios para salvación. Estaba ordenado, estaba dentro de los planes de Dios que ese hombre tenía que recibir este don de la salvación. ¿Y cuándo lo recibió? En el día señalado. Ese era el hoy. Por eso era necesario, Zaqueo, que yo entre en tu casa. Cristo lo llamó eficazmente. Por eso decía Cristo que era necesario que posara en su casa. Allí en el árbol, no sabemos en qué transcurso, o si fue en el camino, o si fue llegando a la casa de él, ¿dónde fue que ocurrió esto que él vivió, que él experimentó? Él fue iluminado de una forma salvadora en su mente, como nosotros hemos leído, para que él entendiera las cosas de Dios y para que él entendiera lo que Dios quería y demandaba de él, y le ofrecía por medio del perdón de sus pecados a aquel al cual lo vio desde el árbol. Antes él estaba ciego, pero ahora él veía. A partir de un momento él empezó a ver, y su corazón fue cambiado y fue quitado ese corazón de piedra y le fue dado un nuevo corazón de carne para inclinarlo hacia Dios, para pensar y para actuar conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que Dios requiere para él. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Esto fue por la gracia de Dios y por el poder omnipotente de Jesucristo. Allí había miles de personas, pero este hombre fue iluminado de manera poderosa por Cristo. No fue por lo que había o tenía Zaqueo, sino porque Cristo quiso darle a este la dádiva de su salvación. Dios le había dado muchas cosas a este hombre. Dios le había dado trabajo, Dios le había dado salud, Dios le había dado a este hombre el poder acumular muchas riquezas, pero la riqueza, alguno podría decir, no podía haber venido de Dios, porque ese hombre la obtuvo de una manera ilícita. Pero la palabra de Dios dice que todo el universo y el mundo es de Dios y Dios lo reparte como Él quiere. Así que sí, Dios le había dado a él todas estas cosas, el poder para hacer riquezas. Pero en última instancia, el hombre es el que la consigue de una manera ilícita, pero en última instancia es Dios quien la da. Dios le había dado muchas cosas a Zaqueo,
Pero ahora Dios le place a él darle la salvación. Darle la salvación. Y ese fue el día, y esa fue la hora, y esa fue la forma en la que Dios vino a darle la salvación a él. Cristo viene y Cristo la da. Pero ¿qué experimentó Zaqueo? ¿Qué fue lo que él experimentó en el momento que él recibió de esa salvación? ¿Qué experimentó Zaqueo cuando ese día él recibió la salvación de parte de Cristo? Y es importante tener esto en claro, hermanos. Es importante ceñirnos al texto y tener bien claro esto. Observó primeramente lo que no experimentó él. Lo que no experimentó. Él no experimentó, por ejemplo, una experiencia agradable. Él no sintió como que vino en él, ¡ay, qué satisfacción más grata! ¡Qué hermoso esto que estoy sintiendo! Abracémonos todos. Él no sintió un calor en su interior y él no empezó a hablar en lenguas. Él no empezó a tirarse al suelo, no empezó a matarse de la risa. Él no empezó a manifestar esta clase de experiencias. Él no empezó como a sentirse bien consigo mismo. Como que él empezó ahora a sentirse por encima de todos los problemas que él tenía. Se le resolvió mis problemas. Hay una sensación nueva en él. Notemos, hermanos, que no fue así. No fue esto lo que experimentó él. Lo que Zaqueo experimentó lo sabemos por lo que él mismo cuenta aquí en el relato, que concuerda con toda la enseñanza de la Biblia con respecto a todo aquel que recibe la salvación. Este hombre, cuando recibió la nueva vida, él se dio cuenta de su vida errada y desviada que él llevaba. Se dio cuenta que esos pecados de su vida y transgresiones, él los tenía que arreglar. Los tenía que reparar ese mal que él le había hecho. Había un sentido de tristeza en él. La salvación que Cristo vino a lograr es una salvación de nuestros pecados para llevarnos a Dios. A reconciliarnos con Dios. Esa es la salvación que Cristo dio a Zaqueo. Y por eso Zaqueo, al recibirla, habla de su vida desviada y él mismo habla de sus pecados, porque eso es lo que ahora él ve y eso es lo que ahora él sabe, sus grandes males. Eso es lo que él estaba haciendo mal en su vida. Y ahora él podía ver el desagrado que tenía Dios ante él. Eso es lo que él ahora confiesa y eso es lo que ahora él quiere tratar de arreglar. Así que no nos equivoquemos en pensar que al decir que la salvación son buenas sensaciones, experiencias agradables, hermanos, cuando Cristo da salvación, Él nos lleva a ver nuestros pecados. Nos lleva a ver nuestras miserias. Él nos lleva a ver realmente como nosotros somos ante sus ojos, de la gravedad del pecado nuestro. Y somos llevados ante Él de una manera sorprendente a tratarlos. Esto es el arrepentimiento. Esto es el verdadero arrepentimiento. Es una tristeza en la misma alma traída por el mismo Dios después de abrir los ojos del pecador para que éste pueda ver el mal que él ha hecho a su Creador y que él ha hecho también a su prójimo. La tristeza que es según Dios se resume en esta exclamación del salmista. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la mejor exclamación del arrepentimiento. Salmo 51, versículo 4. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Otra traducción dice, porque la tristeza que ocurre según la voluntad de Dios genera arrepentimiento que produce salvación, de lo cual no hay por qué lamentarse. No se sabe si está hablando de la lamentación, del arrepentimiento o de la salvación, pero en cualquier caso no hay que lamentarse. La tristeza que trae Dios para arrepentimiento es para salvación. La tristeza que Pablo menciona se refiere a la tristeza por el pecado que uno cometió. Es una tristeza por el pecado. Tal pena puede causar que el pecador arrepentido derrame sus lágrimas delante del Señor. Y si no derrama sus lágrimas, él derrama su corazón y derrama su alma ante Dios. Dios quiere que la persona se aparte del pecado y se torne hacia Él. Y el arrepentimiento es el que lleva a esa persona a adquirir y recibir esa salvación. Dice Pablo, lo cual no es algo de qué lamentarse.
Nadie podrá decir nunca que él o ella hicieron mal al arrepentirse y recibir la salvación que Dios da. No hay que lamentarse de tal cosa. Salvación significa restauración a la plenitud de la vida. Significa volver a estar completo, a vivir en armonía con Dios y con su prójimo. Esto es exactamente lo que ocurrió con Zaqueo, donde él se identifica perfectamente con lo dicho, con el profeta Ezequiel en el capítulo 18, que dice: pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, allí estaba Zaqueo. Si él se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y hace lo que es justo y correcto, ciertamente vivirá. Y cuando Cristo vio este rotundo cambio en la vida de Zaqueo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Él? Él dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Cristo vio la reacción de Él, cuando Cristo vio que Él se arrepentía de sus pecados, Cristo lo afirmó y lo confirmó: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y este fue el resultado de haber conocido a Cristo en su gloria. No fue otra cosa. Fue el resultado de haber visto a Cristo tal cual Él es. No fue precisamente esto lo que le llevó a Zaqueo a este punto. Lo que vemos es que Cristo lo mira, Cristo lo llama y Cristo va a su casa. Hermanos, fue precisamente Cristo quien lo llevó a ver esos males y pecados de su vida. Fue Cristo quien le abrió los ojos para que pudiera ver la percepción de Cristo. Fue Cristo quien le abrió los ojos para que él pudiera ver la gracia, la santidad, la gloria de Cristo. Que me llame a mí, que se dirija a mí. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Esa era su sorpresa. A mí, que venga a mi propia casa, fue la percepción de la bondad de Cristo para con él, al ver la gloria de Cristo, al ver la santidad de Cristo, que lo llevó a este hombre a ese estado. A ese estado. Algún destello de la gloria de Cristo como su Salvador sobre él. Cristo vino y arrojó luz sobre él mismo y sobre su condición pecadora. Él buscó a Cristo y Cristo se reveló a Zaqueo en su gloria. Y al ver Zaqueo a Cristo, él pudo ver su propia condición. Pudo ver quién él es. Que era un pecador. El consejo de los amigos de Job fue un buen consejo. Aunque ellos estaban equivocados en su manera de ver a Job, pensando que Job, el sufrimiento que pasaba era por causa de sus pecados, aunque ellos estaban equivocados, el consejo de ellos para Job fue un buen consejo. Ellos le dijeron a Job: Job, busca a Dios. Busca a Dios, Job. Job, busca a Dios. Estás en pecado, necesitas buscar a Dios. Necesitas que Dios se acerque en su gloria e ilumine tus pecados. Que arroje su luz a tu maldad. Busca a Dios, Job, porque cuando Él se revele en su santidad y en su justicia a ti, traerá consigo una tristeza tal que producirá arrepentimiento para vida y salvación en tu vida. Job, busca a Dios. Zaqueo buscó a Cristo. Este era un buen consejo. Fue lo mismo que pasó con Manoah, cuando fue consciente de que Dios había estado con ellos y había visto ellos su gloria. ¿Se acuerdan? Allí en Jueces capítulo 13, Manoah era el padre de Sansón. Dice: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Se compungieron en su corazón porque habían estado en la presencia de Dios y pudieron ver su oscuridad. Moriremos. Ah, ese era el ángel de Jehová. Vale. Ay de nosotros, dijo Isaías. Ay de mí, dijo Isaías, que soy hombre impuro de labios, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundo. Él vio su pecado cuando vio la gloria del Rey.
Como que la luz de la gloria y la gracia de Dios ilumina lo que normalmente nosotros no podemos ver, a saber, nuestras inmundicias, hermanos. Por eso tenemos que buscar a Dios. Por eso tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que buscar la comunión íntima con Cristo. Porque cuando Él se revele en su gloria, hermano, no vas a saltar de alegría. Vas a caer humillado a sus pies, viendo tus pecados y arrepintiéndote de cada uno de ellos. Como que la luz de la gloria y la gracia de Dios ilumina lo que normalmente nosotros no podemos ver. Y de ahí el pesar de Zaqueo, de ahí la tristeza y el arrepentimiento de Isaías también. Y ahí Manoah, y ahí como se puso Pedro también y Zaqueo y de millones de creyentes que vienen y contemplan la gloria de Cristo y caen rendidos a su gloria. Hermanos, vemos nosotros el valor y lo que implica este arrepentimiento verdadero. Lo vemos. El arrepentimiento verdadero es la señal y evidencia de que Cristo se ha acercado a mí, que ha estado con nosotros, que se ha manifestado en su gloria, en su santidad y en su gracia. El arrepentimiento es la evidencia de que Cristo está a mi lado. La presencia de Cristo en la vida trae una visión más clara y evidente de nuestros males, de forma que nosotros somos llevados a lamentar, somos llevados a entristecernos y somos llevados a buscar cómo limpiar y arreglar las cosas que hemos hecho mal. Pero cuando nosotros vivimos excusándonos, cuando nosotros vivimos justificándonos en nuestros pecados, cuando nosotros estamos echando siempre nuestros males a otros, no confesamos nuestro mal, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios y a aquellos a quienes nosotros ofendemos, cuando esto es así, es una evidencia de la ausencia de la gloria, de la gracia de Cristo en tu vida y en la mía. Pero cuando se ve al Dios de la gracia, ya se deja de estar mirando a otros. Ya se deja de estar mirando lo que han hecho mal los otros. ¿Cuándo? Cuando se ve la gloria de Cristo. Cuando esto sucede, hermanos, es cuando nosotros venimos a hacer lo que hizo Zaqueo, o lo que hizo Isaías, o lo que hizo Pedro cuando dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Apártate de mí. Vemos el valor y lo que implica este arrepentimiento verdadero en la vida. ¿Lo vemos? Que Cristo ha estado con nosotros, hermanos. Que hemos percibido su santidad, que hemos visto su gracia para conmigo, que hemos visto su gloria. Y esa visión trae una percepción más aguda de nuestros males, más precisa de nuestros desvíos. Y nosotros no tenemos excusa ahí cuando pasa eso. Nos caemos rendidos ante el Señor por aquel mal que hemos hecho. Y eso es lo que nos lleva a lamentarnos y a entristecernos y a buscar cómo arreglar esas cosas. Notemos qué bendición tan grande y bien más dichoso cuando Dios nos da ese arrepentimiento. No hay dicha mejor que esa. Cuando ese arrepentimiento se renueva en nuestros corazones. Esa es una de las marcas que Cristo se ha acercado a nosotros. Ha estado con nosotros y su gloria ha brillado sobre nosotros, alumbrando nuestras tinieblas en su gracia y en su santidad. Es una marca distintiva. Esto fue lo que pasó con Zaqueo. El día que la salvación vino a su casa, hubo arrepentimiento verdadero para vida. ¿Cómo fue ese arrepentimiento? Un comentarista, él dice lo siguiente acerca de esto, hablando acerca de este tema de Zaqueo. No solo reconoce y hace pública que es un pecador en forma general. Su declaración no es ambigua y evasiva. Él no dice, por cualquier pecado que he cometido, o si de alguna manera yo he ofendido a... Si de alguna manera yo he pecado, él no va así, él no confiesa su pecado genéricamente. Como todo el mundo confiesa que sabe que es un pecador, yo soy un pecador. Pero él no lo hizo de esta forma. Él no lo hizo de esta forma. Lo que se ve en él no son expresiones genéricas
sino que es algo concreto. Zaqueo se acusa con precisión y con severidad de cosas concretas y específicas que hay en él, que hay de su ser. Zaqueo trata con eso que él ve y conoce, su manera de vivir, acumulando dinero, su manera de trabajar, donde él había defraudado y había hecho daño a muchas personas. Él le apunta ahí de manera específica lo vil que él es. Zaqueo no pospone su respuesta y arreglar y cambiar para dejar aquello malo que él había hecho y que debía ser arreglado. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, hay una determinación y una decisión allí, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. No es que él se lo está pensando. Él no está pensando a ver si él va, él está decidido, él ha sido convencido. Él quiere hacer eso, él quiere arreglar y rectificar lo que él había hecho mal. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, oyendo la palabra de Dios, nosotros decimos, sí, es verdad? Eso es verdad, sí. Yo tengo que arreglar eso, Dios me habló. Pero ¿cuánto dura? El hermano dio el ejemplo de esa botella que uno tira, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura esas resoluciones que hacemos cuando escuchamos y es revelado aquello que hacemos mal y tenemos que arreglarlo? Eso va pasando, los días van pasando y nos olvidamos de las resoluciones que nosotros tomamos un día, cuando oímos y sabemos que tenemos que arreglar eso y decimos, bueno, ya lo haré. Entramos en las cosas de la vida y eso se nos pasó, ya está. Pero Zaqueo no era así. Zaqueo no era así, su arrepentimiento fue profundo y fue costoso. La manera en que tenía que arreglar eso, a él le iba a costar muchísimo dinero, hermanos. Le iba a costar muchísimo dinero. Él daría, dice, la mitad de todo lo que tiene para darle a los pobres. La mitad de todo lo que él tenía, él estaba dispuesto a dar a los pobres. Y él estaba dispuesto a devolver lo que había ganado de manera ilícita de una manera cuadriplicado. Su arrepentimiento fue profundo y costoso y le costaría mucho dinero a Zaqueo. Y eso demuestra, hermano, que allí había sido derribado el ídolo de la avaricia. El ídolo había sido derribado. El ídolo del dinero había sido echado en tierra por Cristo. Daré la mitad de lo que tengo. Y el resto lo voy a dividir de tal manera que lo voy a dar 4 veces más a quien yo haya ofendido. Y ese a quien has ofendido no es el término que usamos antes de alguien que dice, bueno, si he hecho algo contra ti. No. Él está hablando que él va a buscar en sus documentos, él va a buscar a quien él ofendió para poder darle 4 veces más. Y la ley decía que en ese tiempo que cuando uno hacía cometía tal pecado, el 20% en unas ocasiones y en otras ocasiones era la mitad, el doble. Si alguien robó 1,000, tenía que devolver 2,000. Y acá él dice que va a cuatriplicar a las personas que él ofendió. Él quería arreglar eso. Por la gracia de Cristo, Zaqueo pudo lograr lo que no pudo lograr el joven rico. Allí en el capítulo 18 de este evangelio dice, Jesús le dijo a este joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fue lo que hizo Zaqueo. Y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero dice el versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Era muy rico. Este joven no pudo derribar ese ídolo que se interponía entre Cristo y él. No pudo. Pero en Zaqueo, el ídolo del dinero fue derribado. Su mayor ídolo fue derribado. Y él lo demostró. Zaqueo se ve como un ladrón que tiene que devolver lo que él cogió de más y el mal que él hizo a otros. Y él va más allá de lo que exigía, como hemos dicho. Ni el 20, ni el doble, sino 4 veces más. Nosotros podemos pensar que Zaqueo sufría realmente. Su arrepentimiento le llevó realmente a sufrir por lo que hizo. Y le dolía sinceramente el daño que él había hecho a otras personas. A quien él defraudó y lo que ellos tuvieron que atravesar por causa de su maldad. Su imaginación o su mente fue mucho más allá. De cuántas familias tuvieron que padecer por causa de su avaricia y por causa de él ser un estafador. Él se compungió por lo que había hecho. Del mal que había hecho.
Hermanos, no fue eso lo que nosotros atravesamos cuando Cristo nos salvó. ¿No nos invadió a nosotros una tremenda necesidad de arreglar nuestras cuentas con aquellos que hemos ofendido? ¿No fue eso lo que te pasó? Tenías la necesidad de llamar a este porque vino la luz de la gloria de Cristo y iluminó tu maldad. Iluminó lo que habías hecho con con aquel y con el otro, y tú tenías la necesidad de arreglarlo. No podías quedarte así. ¿Te acuerdas que fue así? El arrepentimiento le llevó a Zaqueo a cambiar de manera de vivir. Este cobrador de impuestos, acaparador codicioso, ahora se convierte en un distribuidor generoso. ¡Wow! Este astuto engañador ahora se vuelve en un hombre con una honestidad escrupulosa. Él sacó cuentas escrupulosamente para devolverle a cada uno lo que él le había sacado. Y aún más, esto es lo que hace Cristo cuando viene a salvar a los que están perdidos. Esto es lo que hace Cristo. Los salva de sus pecados. No los salvas para llevar al cielo, hermanos. Los salva de sus pecados. El cielo es una consecuencia de haber sido salvados de nuestros pecados. Para que ahora vivan para amar a nuestro prójimo y hacer lo que dice la voluntad de Dios. Los salva de una merecida condenación en el infierno por haber transgredido las leyes de un Dios justo. Los salva de sus pecados del cual están esclavizados. Hermanos, los salva de esas mentes que solo maquinan hacer maldad. Y así eres tú y así soy yo. Él nos salvó de esa esclavitud de buscar el mal siempre del otro. Qué horrenda cosa, hermanos. Qué horrenda cosa estar con ese pensamiento y no ser liberado. Nuestras mentes. Viene Cristo y salva a esos pecadores del engaño de sus pecados. Viene Cristo y los salva de sus ídolos, de su vieja manera de decir, y les dice: bástate ya. Bástate ya para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya. Tú que has recibido muchos favores de Cristo a lo largo de toda tu vida, ¿has recibido el don de la salvación? ¿Puedes tú decir, escucha lo que te estoy preguntando, puedes tú decir que hubo un día, tú hoy, el cual vino Cristo a tu casa? ¿Puedes tú decir que hubo un día? Cristo viene a darnos tal salvación. Él conoce que si te quedas así, con esos favores, simplemente, al final del camino estarás entre los hombres más miserables, más desgraciados. Porque contento con todos esos favores que Dios da, la salud, el trabajo, la familia y todo lo que hemos dicho, ¿cuántos favores de parte de Cristo? Pero no te preocupaste por el don más precioso que Dios da al hombre, el que más necesitas. El que más necesidad tienes, el don de la salvación, porque estás perdido. Tú necesitas que Cristo te mire y se autoinvite a tu casa. Porque Él vino a salvar, a llamar a los que están perdidos y a salvar a los que están perdidos. No pediste a Cristo que viniera. Tú no pediste que se acercara a ti como hizo con Zaqueo para salvarte de tus pecados, pero tú puedes hacerlo hoy. Porque así como decía el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Quizás hoy es necesario que tú escuches esta palabra. Quizás hoy es necesario que tú prestes atención a este llamado. Quizás hoy es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Dios. Quizás hoy es necesario que tú arregles cuentas con tus hermanos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo. Sea esta la experiencia de los que están aquí hoy sin Cristo escuchando estas palabras. Y respondiendo a los que están oyendo, que busquen a Cristo. Busquen a Cristo. Busquen
el estar en la presencia de este Cristo. Porque si realmente cuando tú entres en la presencia de este Cristo, yo te aseguro que lo que te va a pasar es lo que le pasó a este hombre. Y recibirás la salvación. Porque esa tristeza es para el arrepentimiento y ese arrepentimiento es para la salvación de tu alma. Zaqueo no era un gran hombre que merecía ser salvado, no, sino todo lo contrario. Él era infinitamente indigno de recibir lo que recibió. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, Zaqueo no era merecedor y ninguno de nosotros lo somos, sino todo lo contrario. Dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el buen Espíritu de nuestro Dios. No lo merecíamos, pero así lo ha querido Dios en su gracia. Ningún ser humano merece la salvación que Dios da, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hombres perdidos, hombres y mujeres perdidos como Zaqueo, son lo que Cristo viene a buscar y a salvar. Hombres como esos. Hermanos, recordar que el arrepentimiento no es una etapa que nosotros pasamos en nuestra vida. No es simplemente un acontecimiento que se hizo realidad una vez en nuestra vida, sino que es un sendero por el cual uno viaja por el camino estrecho de la salvación. El arrepentimiento será a lo largo de toda nuestra vida. Y cada vez que te arrepientas, sufrirás, porque estarás viendo tu mal. Y si tú estás viendo tu mal, alégrate, porque Cristo está allí. Porque Cristo está ahí contigo. No es una etapa, no es simplemente un momento, sino un sendero, un camino por donde vamos avanzando y nos lleva a la salvación final. Decía un autor, y con esto termino, el espíritu quebrantado y el corazón contrito son marcas permanentes del alma del creyente. El espíritu quebrantado y el corazón contrito son marcas permanentes del alma del creyente. Y añado además que esta es la señal de que Cristo se acerca y se muestra a nosotros en la gloria de su gracia y en su santidad, por medio del arrepentimiento. Hermanos, que al acercarnos a esta mañana a participar de estos elementos, a participar del pan y del vino, que este arrepentimiento verdadero que nosotros hemos visto en este texto, en Zaqueo, sea una señal notoria. Hermano, escucha, que este arrepentimiento sea una señal notoria para que nosotros no nos encontremos participando de la cena del Señor de una manera indigna. Arrepintámonos de nuestros pecados y participemos de la cena del Señor. Y hagamos memoria de aquel que se dio a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. Y roguemos al Señor para que su presencia sea cada vez más manifiesta entre nosotros, para que por medio de la gloria de su luz nosotros podamos ver nuestras miserias y podamos correr como Zaqueo, arrepentidos y confesando nuestros pecados a nuestro buen Dios. A nuestro buen Dios. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.